Siguiendo el ejemplo del Ministerio de Salud, también ESalud revisará algunos de sus locales en caso se produzca un sismo, podrían reforzarlos. Eso es estar prevenidos. Así es, habitamos el área sísmica más activa del planeta, así es que es un motivo más que suficiente. José María Arguedas decía que los pueblos de cultura fuertes, cuando son invadidos y llegan elementos foráneos, son capaces de tomar esos elementos y transformarlos a su manera para expresar su propia identidad. Eso es lo que ha pasado con los instrumentos musicales de cuerda, especialmente con el arpa, de gran difusión popular, pero casi inexistente en la música académica. ¿Cómo empezó su relación con la música? Bueno, mi madre fue una gran guitarrista clásica y yo empecé con la guitarra, pero a los 10, 11 años descubrí en el conservatorio de mi ciudad, Paraná, Entre Ríos, que empezaron a enseñar arpa y este instrumento me fascinó, tantas cuerdas, me pareció maravilloso y ahí empecé. ¿Por qué eligió el arpa y no el violín, la guitarra, la viola de gamba, otros instrumentos de cuerda? Bueno, yo creo que cada persona tiene un instrumento que va con su alma. Y en este caso mío, yo creo que el arpa me eligió a mí. O sea, hay una conexión entre las personas y hay realmente una característica entre la persona que toca un instrumento de viento, la que toca un instrumento de cuerda o el clavecín. Siempre es un tipo de persona que su instrumento es afín. En mi caso yo creo que el arpa es una continuación del cuerpo. O sea, uno toma el arpa, la pone en su regazo, como quien dice, la cubre con sus brazos y al tocar uno siente la vibración como si fuera una continuación del alma, del espíritu. Es muy fácil llevar un violín, una guitarra, hasta una viola, pero un arpa, sobre todo del tamaño de la que usted usa, ¿cómo hace para...? Bueno, Nicanor Zabaleta, que fue el más grande difusor y arpista, ya era fallecido, pero que hizo un camino del arpa, así como Segovia en la guitarra, ¿no? y Casals en el cello, que los subieron a los instrumentos a nivel digamos, tan importante que tuvieron. Él decía que el arpa en ese momento era algo tan difícil de transportar que era mejor que sea hombre el arpista, porque él andaba con su arpa por la... Hoy día ha cambiado un poco, porque ya en las orquestas, en mi primera época que yo viajaba a dar conciertos, sí, era un trastorno, el embalaje, el costo, todo, pero hoy día ya uno puede encontrar en orquestas que le faciliten o un conservatorio cuando uno va a dar un concierto o una casa de música. Ha cambiado un poco. No siempre tiene usted que llevar el arpa. No siempre hay que llevar el arpa. En el imaginario de la pintura barroca, muchos ángeles son pintados tocando el arpa. La religión católica usó mucho el arpa. Sí, hay una tradición, inclusive acá en este cuadro cusqueño que yo tengo, que está San Miguel tocando, y en en las iglesias, inclusive en Francia o en cualquier iglesia, no el mismo modelo que usamos ahora, pero en el Perú se usó lo que se llama el arpa barroca, que era un arpa que, por ejemplo, a mí me comentaron que cuando fueron a hacer la restauración en Guandahuaylillas, hay un arpa en esa iglesia que es barroca, que habría que restaurarla, tal vez no para tocar, pero para tener un modelo de esas arpas que tenían doble encordado, para poder hacer los semitonos en vez de los pedales. O sea, acá en Perú hay una tradición del arpa muy, muy grande. ¿Puede hablar de un arpa peruana y un arpa andina? Sí, bueno, es difícil definirla. Yo, por ejemplo, ahora que estoy estudiando el arpa peruana, se divide en 3 regiones principales, ¿no? La parte de Ayacucho es muy importante, el arpa, por ejemplo, en Cusco es más pequeña. O sea, me estoy informando porque yo quiero en este momento hacer que toda esta tradición de música peruana
se imprima, o sea que tengamos registros, porque no está escrita. Entonces hay que llegar a ese punto de escribir. Tenemos 7 pedales. De estos 7 pedales, para arriba es bemol, en el medio B cuadro, abajo sostenido, y cada nota tiene un pedal. Entonces, ¿cuánto ha cambiado? Porque usted habla de pedales, no ha cambiado, habla de semitonos, no ha cambiado. Realmente hay otros países como Paraguay y Venezuela que han adaptado reformas para el instrumento. Acá en Perú, hasta el año pasado, digamos hasta hace 2 meses que yo traje arpas así con este sistema del semitono, todavía hay una especie de resistencia porque no siempre el arpista popular conoce música. Entonces, para el cambio de tonos y esto, yo estoy incentivando en el Conservatorio Nacional de Música que todas las personas jóvenes que tocan el arpa popular vengan también a crecer en el sentido de aprender a leer, a escribir música, a enterarse de las últimas cosas que hay incluso en otros países. Y en ese proyecto ya este año se va a hacer el segundo encuentro, y ahí vamos a invitar a arpistas de otros países latinoamericanos. ¿Cómo decidió instalarse en el Perú? Porque yo conocí tanto, siempre fui enamorada de Perú. Y cuando hablé en el año 2002 para venir a dar un concierto, me dijeron, ay, ya casi 15 años que no tenemos ni un arpista, quien enseñe en el conservatorio, ni quien integre las orquestas, tenemos que traer de afuera y todo. Y a mí, en esta etapa de mi vida, mis hijos ya grandes y todo, me pareció un desafío tan lindo, tan hermoso, empezar de cero algo. O sea, crear la escuela de arpa y integrar, y estoy sacando ya alumnos que van a ir a Arequipa, que van a ir a Trujillo. O sea que realmente creo que el destino también ahí me trajo acá. Y vivo muy feliz. La vez pasada me decía que era amiga de Astor Piazzolla. Sí. ¿Cómo se lleva el bandoneón con el arpa? Bueno, yo había hecho, inclusive tocamos con orquesta, él tiene piezas sinfónicas con arpa también, y yo en un momento dado hice algunas adaptaciones, tendría que buscarlas nuevamente. Lo conocí mucho porque él vivía en París, en la época que yo viví esos años. También vivía en la isla San Luis, Piazzolla, en un departamento que pertenecía a Mustaki, porque él tocaba mucho en el Olimpia, eran muy amigos, a veces se presentaban juntos. Una persona maravillosa. Su música increíble ha marcado un antes y un después, ¿no?, en el tango. Pero también conocimos ahí en París y tuvimos en mi casa, que era una casa muy grande, reuniones cada semana. Cortázar, la Tana Rinaldi, la cantante de tango, Susana, y éramos vecinos de Rubinstein en la última etapa de su vida, cuando Rubinstein ya estaba ciego, tenía más de 85, 88 años, y él empezó a tocar violín, y fue una cosa maravillosa porque realmente tenía una forma de hablar, de contar sus anécdotas. ¿Qué fue lo que le sorprendió cuando vino a Lima y conoció a los arpistas? Bueno, acá en realidad el arpa clásica no existía, estaba prácticamente a cero, no había nadie que tocar. Y me fui conectando poco a poco y vienen a consultarme arpistas jóvenes también. La mayoría de las personas que me vienen de los arpistas son jóvenes que quieren aprender. Y tengo algunos alumnos de Ayacucho y que han venido y que estamos haciendo trabajos y experiencias. ¿No le sorprendió esa manera de tocar de los danzantes? Es impresionante. Es impresionante. Yo cada vez que veo cómo tocan las danzas de tijeras o cómo toca, todo eso hay que conservarlo. Hay que registrar todas estas cosas, ¿no? Escribirlas sobre papel también, ¿no? Porque hay un especialista suizo que ha venido a hacer ese trabajo.